Bueno, esta tarde, hermanos, quisiera dar gracias al Señor por este alto privilegio que el Señor me brinda, me concede esta tarde poder dirigirme a cada uno de ustedes a través de este medio, esta plataforma online, en esta tarde, en esta escuela bíblica, donde el Señor nos permite, nos da este lindo tiempo, este lindo privilegio de poder encontrarnos en esta tarde o congregarnos en un tiempo a través de estos medios para aprender la palabra del Señor. Quisiera en el nombre de Jesús saludar a nuestro pastor Carlos Mauricio Briones, su esposa, nuestra pastora Marta Valladares, su familia, su hogar, a la iglesia de Wynn, Matriz, sus clases, los hermanos que le extrañamos en el Señor. Agradezco a Dios porque Dios me ha guardado, ha sido junto a mi esposa, mis hijos, Él nos ha cuidado, nos ha protegido. Y por eso que es tiempo de poder agradecer al Señor esta preciosa oportunidad que me brinda, me concede, de poder estar frente a esta preciosa responsabilidad de poder hablar de las grandezas, de hablar de esto que es la palabra del Señor, poder tener un tiempo de comunión en bien de nuestras vidas, escudriñando las sanas escrituras. Creo que en ella, dice su palabra, que nos parece hallar la vida eterna, y creo que algo más que eso, encontrar el camino correcto. En ella está esa ruta trazada por Dios para poder un día llegar hacia el reino de los cielos. Yo deseo en el Señor que Dios nos bendiga esta tarde. Permita al Señor darnos y concedernos una linda gracia para poder hablar, interpretar, escudriñar, sacar el extracto de la palabra del Señor y esa revelación que Dios tiene para con nosotros a través de sus escrituras. En esta tarde quisiera invitarle a ustedes que fuéramos a la palabra del Señor. Pudiera usted abrir sus Biblias, escuchar o también leer. La palabra dice que bienaventurado el que lee, pero más bienaventurado es el que oye y hace la palabra. Y creo que en eso, en estos tiempos estamos esperando en todo aquello que Dios nos ha prometido, que Él va a hacer con nosotros, que Él nos va a ayudar, como la promesa gloriosa que le hace a Josué. Cuando le dice fuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vaya a acontecer, a pesar de lo que vayamos a tener que vivir, Dios en su gran misericordia, Él es fiel en su palabra y dice que Él va a estar con nosotros. Le invito en el nombre del Señor que podamos leer allí en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 7. Vamos a estar leyendo una preciosa palabra en el nombre del Señor, en el versículo 24 en adelante, donde la Escritura en esta tarde nos permite aprender un poco más de ella, y la quisiera leerla en el nombre del Señor Jesucristo, donde dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dios bendiga su palabra en esta tarde. El Señor nos pueda ayudar en su gran misericordia, en su gran favor, para poder recibir esto tan lindo que es la palabra, la revelación de ella, lo que el Señor nos quiere entregar esta tarde, lo que el Señor nos quiere instruir en ella en esta tarde. Y creo que es importante para estos tiempos poder estar frente a la palabra del Señor y todo lo que hay en ella, hacerlo nuestro, hacerlo parte de nuestra vida, lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos dijo, lo que el Señor nos está diciendo y lo que el Señor nos dirá el día
de mañana. La palabra del Señor nos da la seguridad y nos da esa confianza y esa solidez de poder creer y confiar que el día de mañana para nosotros los hijos del Señor será mucho mejor. Y por eso que Jesucristo comienza en esta enseñanza hablando e instruyendo de un encabezamiento. Quizás la palabra de esta tarde lleve un encabezamiento, los 2 cimientos. Pero quisiéramos ponerle un subtítulo a esta palabra, a esta enseñanza esta tarde, a esta enseñanza de escuela bíblica, decir en una frase para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, poder ponerle ese subtítulo para hablar más de esto con una propiedad más sólida, una fe viva o una esperanza viva. Creo que para este tiempo es una palabra que nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar a tener una confianza más en nuestro Dios. Han pasado un par de meses en los cuales quizás hemos estado a distancia como iglesia, como pueblo, pero hemos tenido esta gran bendición, como lo tiene la iglesia de Buin, de poder a través de estos medios, de estas plataformas, poder estar enviando y llegando, haciendo llegar esto tan lindo que es la palabra del Señor, el consejo de Dios, el consejo sabio, el consejo del Señor a nuestros hogares, a nuestras vidas, y para ser en alguna forma poder ser bendecidos por ella. Como decía al principio, la fe viene por el oír, y el oír la eterna y poderosa palabra de Dios, y eso nos va a ayudar a poder mirar toda situación de una manera diferente, de una manera distinta, confiando siempre de una manera confiable en nuestro Dios, en aquel que siempre nos ha prometido, como hablaba del libro de Josué, que Él siempre va a estar ahí con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para decirnos, vamos, se puede. Él está ahí como un poderoso gigante, y por eso que habla esta palabra esta tarde en el libro de Mateos, donde el Señor está como haciendo una comparación de 2 tipos de fundamentos, dos tipos de plataformas, 2 tipos de personas. Los estados son totalmente diferentes, pero ¿cuál es lo que hace la diferencia entre uno y el otro? Es que uno tiene un fundamento sólido y el otro tiene un fundamento superficial. Y creo que la palabra de esta tarde nos habla de eso que nos lleva a poder tener esa solidez en aquel que un día nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. El Señor dice que todo aquel que cree en Él y confía en Él, va a haber días mejores, va a haber días diferentes. Lo que el mundo quizás está lejos de ellos, no lo pueden ver, no lo pueden dimensionar, no lo pueden palpar como lo podemos hacer nosotros los hijos del Señor. Creo que esta palabra que el Señor dejó establecida para sus hijos, hoy día más que nunca, hoy día debe tener una fuerza en nuestro interior, debe tener una dimensión mayor en nuestras vidas, de poder aferrarnos a ella y creer que de esa forma nuestro fundamento cada día prosperará, cada día crecerá, cada día será más sólido, a pesar de las circunstancias, a pesar de los golpes que lo dé la vida, a pesar de los golpes que lo dé la situación, porque exentos no estamos de tener dificultades en la vida. Pero sabe que cuando nuestro fundamento, como lo que habla esta palabra esta noche, está en un lugar sólido, la base, y que la base sólida es nuestro Salvador Jesucristo. Cuando nosotros nos plantamos, cuando nosotros nos fundamentamos en el Señor, nuestra vida tiene un vuelco totalmente, quizás fuera de toda dimensión humana. Todo cambia, todo es diferente, se ve de otra forma, se ve que a pesar de la dificultad que se esté viviendo, se ven puertas abiertas, se ven puertas de salida,
se ve este sol que habla la palabra del Señor, que alumbra sobre nuestras vidas, dándonos la esperanza de que todo va a cambiar, de que todo va a ser diferente. Y por eso que el Señor en esta escritura lo grafica así, de estos dos fundamentos. Dice que, como habla la palabra, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Y ahí hay una diferencia. Cuando habla cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, cuando el Señor habla, está hablando de su palabra, está hablando de lo que Él tiene, de lo que Él nos dice, de lo que Él nos enseña a nosotros, que es la palabra del Señor la que nos da esta seguridad, esta confianza. Dice, y además dice, la agrega, y las hace, o sea, las pone por obra, cree en ellas. Dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y la roca quién es para nosotros? Cristo el Señor. Y cuando nuestra casa está allí y tiene estas cualidades de las cuales habla la palabra del Señor esta noche, para nosotros esta casa, dice que van a venir, dice que cuando está allí, dice, va a descender la lluvia y van a venir los ríos y van a soplar vientos y golpearán contra aquella casa, pero con fuerza. Dice que a pesar de esas cosas la casa se va a sostener. O sea, ese creyente, ese cristiano, ese hijo de Dios sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando en el Dios de su salvación, porque sabe él en quién ha creído, en quién ha confiado, en quién está su esperanza. Su esperanza no está en un estado, en una cierta, no sé, cierto grupo social, no está en un cierto personaje, no está en una cierta institución. No, su confianza está en el Señor, en aquel que lo llamó, en aquel que lo trajo de las tinieblas a la luz admirable, el que lo trajo de allí donde no valía nada, donde no tenía precio, donde nadie da nada por él. El Señor lo trajo y lo hizo su hijo. Y cuando el Señor nos llama como sus hijos y nos da esta bendición de poder tener esta función como hijo, y creer en Él, entonces nuestra casa se empieza a fundamentar, empieza a tener raíces y empieza a creer. Y como le dije anteriormente, a ver todo lo que está a su alrededor de una manera difícil. Y aunque sea contraria a la situación, aunque sea adversa a la situación, la empieza a verla totalmente diferente y a favor de su vida. Yo deseo esta tarde que Dios le bendiga, hermano, a usted, que Dios le ayude. Deseo con todo mi corazón que el Señor le dé la fuerza, le dé la gracia, le aumente su fe. El Señor sea con usted a través de esta palabra de la cual habla el Señor esta noche, de estos dos fundamentos. Mire, allí en el libro del cual muchas veces nosotros buscamos y también nos apoyamos en ella, hay una enseñanza maravillosa. Es donde nos encontramos en el libro de Reyes, allí en el capítulo libro de Reyes. Gloria al Señor. Dios nos bendiga esta tarde, porque creo que esta tarde es una tarde de mucha bendición. Creo que es una tarde donde Dios nos va a bendecir, donde el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza. Van a haber cambios en nuestra vida maravillosos cuando nos apoyamos en estos fundamentos que nos habla la palabra del Señor. Y yo tengo que hacerme la pregunta: ¿cuál fundamento es el que yo tengo hoy día? ¿Estoy en la roca o, a pesar de las circunstancias, estoy en la arena? Mi fe ha menguado, mi confianza ha decaído. Me cuesta hoy día creer en el Señor, me cuesta creer que Dios está ahí, me cuesta creer que Dios está a mi lado. Y cuando tenemos esta fe confiable, esta fe maravillosa que Dios le pone al hombre y que lo lleva a poder ver todo lo que pueda experimentar de una manera positiva, de una manera con convicción. Por eso el subtítulo lo habla así, dice: una fe viva o una esperanza viva. Son dos cosas que la palabra del Señor dice, que la fe sin obra es muerta. Entonces, cuando tenemos esta fe viva en nosotros, nos hace accionar, nos hace creer, nos hace confiar, nos hace caminar, aún como dice la palabra por ahí, dice que pasarás por las muchas llamas y no te vas a quemar. Pasarás por las aguas y no te anegarás. Y las aguas o las llamas son dificultades de la vida.
Pero a pesar de todas esas cosas, es para mí, y creo que para usted también, es una bendición y es un privilegio cuando el sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote por excelencia, va en nuestra barca, nuestro Salvador, va guiando nuestra barca y pasará por las muchas aguas, pero no se va a negar, y pasará por la llama, aunque las llamas sean fuertes, sean grandes, y creemos que ya nos vamos a consumir, pero no nos vamos a quemar. No olvidemos que en una oportunidad, en el tiempo babilónico, cuando ya el pueblo del Señor había sido llevado quizás en cautiverio a Babilonia, y allí habían hombres de Dios, hombres que no dejaron de creer en su Dios a pesar de las circunstancias. Tenían un fundamento claro, tenían una visión clara en quién habían creído. Y allí está Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y cuando llega el momento de que ellos, por alguna orden del rey que no se cumpliese, son tomados, Sadrach, Mesach y Abed-nego, y son llevados por hombres fuertes. Dice la palabra de Dios que los tomaron, y los decretos eran de que tenían que ser echados al horno de fuego, y dice que se recalentaron más de lo normal. O sea, la palabra del Señor nos lleva, y esos hombres, a entender de que esos hombres fueron echados al fuego. Pero como había fundamento, como había confianza, como sabían en quién estaban creyendo, sabían quién era su Dios realmente, y a pesar que la situación era adversa, la palabra de Dios lo dice que los hombres que lo echaron fueron consumidos por las llamas, y ellos que cayeron dentro del horno recalentado varias veces, 7 veces más de lo normal, dice que no se consumieron, no se quemaron. Y aún dice que cuando el rey se levanta, va y mira hacia adentro, dice que él ya no ve 3 que fueron echados, y se encuentra asombrado porque había un cuarto, y ese cuarto era en el que ellos habían confiado. Él era el que los iba a proteger, el que le había dado esa esperanza de que los iba a cuidar. Su fundamento no estaba errado, su fundamento estaba confiado, su fundamento estaba en una dirección clara, en una dirección sólida, y es la que tenemos que tener nosotros, los hijos del Señor. El tiempo no es el mejor, tenemos la esperanza en el Señor que vendrán tiempos mejores, pero eso está en la soberanía de Dios. Pero mientras estemos en estas situaciones, Dios quiere estar ahí con nosotros, y como quiere estar con nosotros, también lo demuestra en su palabra, cómo lo hace con aquellos que creen a pesar de las situaciones complejas. La palabra de Dios allí en el libro, como hablaba en el libro de Reyes, en el capítulo 17, allí en el verso 11 en adelante, mire algo tan, podemos decir, tan maravilloso que el Señor nos habla cuando podemos creer las cosas que ocurren, las cosas que pasan, las cosas que acontecen, cuando nuestra fe está en una posesión de un fundamento en nuestro Dios, en el Dios de la salvación clara. Dice la palabra de Dios dice que allí pasando por aquel lugar, Elías el profeta, el hombre de Dios, el hombre que tenía la palabra, el hombre que tenía el milagro, el hombre que tenía la valentía, el hombre que Dios había escogido para llevar mensaje a las naciones. Mire lo que dice en el versículo 11 en adelante, donde nos habla sobre un encuentro con una mujer, y en el verso 11 dice: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En el verso 13 le dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida
debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel, ha dicho así: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta palabra que esta tarde el Señor nos lleva a reflexionar un poco en ella, es para poder entender la diferencia en aquello que es el fundamento, el creer en el Señor, el creer en Dios. Hay un hombre que trae una palabra de Dios, hay un hombre que trae un bien de Dios para esta mujer. Se encuentra con ella porque ya Dios todo lo había preparado para el profeta Elías, y se encuentra con esta mujer. Esta mujer está en un estado de crisis, podemos decir, de alimento extremo. Ya quedaba lo último, ya no había nada más que hacer, ya no había más recursos, ya era lo último que quedaba. Pero sin embargo, Dios toma un hombre para llevar una palabra, esa palabra hacer efecto en la mujer y poder tener y manifestar la gloria de Dios en una provisión. La mujer a lo mejor nunca pensó. Ella pensaba en ese día, que era lo último que iba a tener, era lo último que iba a recibir. Pero sin embargo llegó un hombre que tenía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hizo actuar a la mujer y creer a la vez, porque cuando el profeta le dice anda y hazme un pan, ella a lo mejor de buena primera no creyó. Pero sin embargo, cuando el profeta le vuelve a decir que fuera, hiciera como había dicho, pero hazme para mí primero y luego hagas para ti, entonces cuando ella creyó eso, se hizo un efecto la fe y tornó y cambió el hábitat, el escenario de la mujer fue cambiado, fue transformado. Iba a haber provisión no solamente para ese día, iba a haber provisión para varios días más, porque la palabra del profeta se hizo una realidad. Y le dice claramente, y en el versículo, en el último que hemos leído, verso 14 de este capítulo de Reyes, dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. No era palabra de hombre, no era palabra directamente de Elías, era una palabra de Dios. La palabra de Dios dice: pero Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta cuando los tiempos cambien, hasta cuando los tiempos lleguen a una normalidad para el hombre, en ese tiempo complejo, la provisión de Dios iba a estar ahí. Pero ¿qué es lo que hizo cambiar esto? Que la mujer cambió de su estado, el estado de su fundamento, a un estado incierto, a un estado confiable. ¿Y qué es lo que hizo eso? La palabra del profeta. Y en esta tarde estamos hablando de la profeta mayor, la palabra del Señor, la que nos lleva a confiar, a creer, a esperar. Por eso cuando Jesús habla en estos dos simientes, Dios no se equivoca a través de Jesucristo por su palabra. Que es importante tener un tiempo para confiar, un tiempo para creer, un tiempo para buscar y esperar en el Señor. Cuando comenzábamos esta escuela bíblica, yo decía: el que cree en esto, el que se afirma en esto, tiene la seguridad, tiene la confianza, tiene la esperanza de que mañana las cosas van a ser diferentes, que mis procesos van a ser transformados, que lo que hoy día está contrario, lo que hoy día está adverso a mí, mañana va a ser totalmente diferente. Mi escenario cambiará. Aleluya. Mi escenario será diferente, será distinto, porque estoy dejando que Dios actúe. No mi fuerza, mis capacidades, ni mi manera de pensar, de creer, sino que dejo actuar a Dios cuando mi fundamento está en el Señor. Él se encarga de
de que mi vida vaya siendo diferente, vaya siendo transformada. Que todo aquello que a mí me acompleja, que a mí me hace quizás detenerme, este fundamento me ayuda a poder seguir avanzando, seguir saltando vallas, saltando problemas, pasando dificultades. Y esto que quizás el hombre natural no lo tiene, le es desconocido para él, pero para usted, mi hermano, para mí, para nosotros que somos pueblo de Dios, este es lo que tiene Dios para nosotros, para revelarnos que es su palabra, que quizás, como decía, para el hombre es desconocido, pero para nosotros es conocido esto y es una bendición de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Dios que nos ha permitido, como le decía en aquel tiempo, Jesús, yo te alabo, Padre, porque has escondido, ocultado estas cosas de los sabios, de los entendidos de aquel tiempo, como habla Jesús, y le has revelado a estos pequeños, a estos hombres y mujeres que quizás en un tiempo pasado no valíamos nada, no teníamos ningún valor para la sociedad, pero Dios se encargó de hacer un muy lindo trabajo y lo hizo a través del amor de su amado, de su Hijo Jesucristo. Él como Padre, Él sigue en este tiempo usando ese amor de Padre, ese amor para amarnos con un amor inefable, el amor que Dios tiene para con nosotros. Por eso que creo que esta tarde nos ha dado esta palabra para aquellos que en este tiempo quizás su fundamento tiene que ser reforzado, tiene que ser renovado, tiene que ser restaurado, tiene que ser transformado. Y Dios para este tiempo nos ha preparado esta palabra. Esta mujer a lo mejor estaba en la incertidumbre, no tenía mucho que hacer, ya era lo último que ella tenía, el último recurso del cual ella estaba apoyándose. Pero vino la provisión de Dios y Dios viene en el momento propicio, en el momento exacto. Dios no deja lo suyo, Dios no desampara a su pueblo, Dios no desampara nunca a su iglesia. Aleluya. Dios siempre está allí para obrar, para hacer y para beneficiar a aquellos que ama. Dice que Él no puede negarse a sí mismo. Habla en una de la escritura bíblica, dice, hablando sobre y refiriéndose sobre los padres, dice que vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Dios nos bendiga, iglesia. Dios nos bendiga, hermanos. Dios les bendiga a usted que a través de esta plataforma o de estos medios puede tener la bendición de que podamos estar esta tarde recibiendo esta palabra, este mensaje, esta enseñanza de la Escritura, la palabra del Señor, hablando de esto tan importante para este tiempo. Mire, yo quisiera en una forma poder llevar a algo que quizás es casi similar a esto, a esta enseñanza, pero habla del sucesor de Elías, habla de aquel joven que muchas veces lo cuestionaron porque andaba detrás del hombre de Dios, y muchas veces a este siervo llamado Eliseo, que fue el sucesor de Elías, muchas veces le dijeron, mira, ¿sabéis qué? A lo mejor llegará el momento que pasará esto y pasará esto otro con el hombre, el enviado de Dios. Y él decía siempre, cuando iba detrás de él y sabía que era el profeta, que era el enviado de Dios, decía, calla, yo seguiré adelante, yo sé en lo que estoy siguiendo, en lo que estoy esperando. Y así habla de este gran hombre, de que no erró en lo que él vio en Elías, que fue Eliseo. Él nunca sacó su mirada en todo lo que hacía el hombre de Dios. Sabía que en él había algo diferente. Era diferente a los profetas de aquellos tiempos. Él sabía que Dios estaba ahí en él. Por eso que cuando lo sigue Eliseo a Elías, le dice,
Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que haga yo por ti? Qué importante, hermanos, cuando buscamos lo de Dios, cuando nos acercamos a lo de Dios, cuando esperamos en el Señor y insistentemente buscamos lo de Dios para con nosotros, sabiendo que de allí hay algo bueno para nuestra vida. Y dice, ¿qué quieres que haga? Y le dice Eliseo a Elías, yo deseo que una doble porción de tu espíritu, lo que tú tienes, lo que tú llevas, venga sobre mí. Y Elías le habla y dice, mira, cosa difícil has pedido, porque sabía que Elías que lo que tenía no era él, era de Dios. Pero sin embargo le da la esperanza. Y es lo mismo que el Señor nos habla esta tarde. Hay una esperanza, hay una puerta que se abre, que nos da la alternativa para buscar, para fundamentar, para creer, para confiar, para esperar que Dios es con nosotros. Y le habla y le dice, Elías, Eliseo, cosa difícil has pedido. Pero si me vieres cuando fuese arrebatado, como queriendo decir, ahí vas a recibir lo que buscas de mí. Y Eliseo siguió y siguió y llegó el momento que recibió lo que buscó, porque perseveró, porque creyó, porque confió, recibió lo suyo. Y lo vemos allí en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, en el capítulo 4. Y mire lo que habla en el capítulo 4, del verso 1 en adelante. Es algo similar a lo que leímos anteriormente Elías con la viuda. Aquí Eliseo se encuentra con una viuda que a lo mejor dice que había venido un acreedor. Hay algo que aparece aquí claramente que le da como una voz de alerta a Eliseo por lo que había ocurrido anteriormente a esta situación. Y mire lo que dice el capítulo 4 de Segunda de Reyes, capítulo 4, el verso 1, empieza diciendo, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Me quiero detener ahí. Cuando llega esta situación a la mujer, una situación quizás compleja, difícil, hay algo que acontece anterior. Quizás habla ella de su marido ya no está, su marido ha muerto, ella es una viuda, pero sin embargo ella dice que su marido era temeroso de Dios. Su marido era un hombre que había creído, su marido era un hombre que había esperado, era un hombre que había confiado en Dios en su tiempo de vida. Y por eso le dice, aquella mujer le dice, y le dice, la mujer le dice, dice que era una mujer de los hijos de los profetas. O sea, tenía algo a favor. Tenía conocimiento de Dios, tenía conocimiento de lo que el Dios de los cielos podía hacer, a lo mejor con lo suyo. Y clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. O sea, Eliseo en alguna forma sabía lo que había sido el esposo de esta mujer. Y trata en alguna forma poder intervenir y hacer lo que muchas veces los hombres de Dios hacen, es aumentar, es fortalecer, es renovar la fe. Y la mujer habla con Eliseo, y Eliseo la escucha, dice que ha venido el acreedor, quiere tomar por una deuda que quedó a sus hijos para pagarse de ello. Y Eliseo le pregunta a la mujer, ¿qué tienes en tu casa? La mujer le dice, solamente una vasija, va y consigue todas las que más puedas. Punto 1 le dice, enciérrate en tu casa. Había algo que pasó allí claramente, dice la palabra de Dios, que la vasija de ella se llenaba, ella podía llenar a la otra, se encerró con sus hijos. Dios hizo una obra gloriosa, bendita en ello, pero ¿sabe qué cuál fue lo más glorioso que ocurrió allí? Es que había un fundamento anterior que lo llevó a confiar que en este hombre también había una palabra que iba a hacer efecto lo que ellos habían creído en aquel tiempo. Yo en esta hora creo que el hablar de esto, el hablar del fundamento de Dios, de esta fe inquebrantable que Dios pone en los creyentes cuando hemos creído en este Dios poderoso,
nos lleva a tomarnos y a ver lo imposible posible, lo lejos cerca, lo que quizás es imposible para nosotros, creer en el Dios, que Él lo puede hacer todo, que Él nos puede ayudar. Yo deseo esta tarde que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza, que el Señor nos siga acompañando, Él nos siga ayudando, que podamos seguir diciendo Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Tomémonos de esta palabra esta tarde, haga la suya, yo la haré mía, esta enseñanza, esta palabra, de los dos fundamentos. Los fundamentos, el fundamento sobre la roca me lleva a tener una seguridad. El fundamento sólido en el Señor Jesucristo me lleva a tener una plena confianza. Voy a ver días mejores, voy a vivir confiado. La paz del Señor me alcanzará, seré guardado junto a los míos. Dios me ayudará en el tiempo a poder vivir confiadamente. Pero vendrán vientos, vendrán los ríos, vendrá todo, pero mi casa no caerá. Aleluya. Del otro fundamento no me quiero referirme mucho, solamente decir como último que es aquel que queda en ruina. Y Dios, tanto para usted y para mí, no quiere eso el Señor. Él quiere que cuando Él regrese por su iglesia, nuestro fundamento esté sólido, creyendo con la esperanza de que también ese fundamento nos va a llevar a esperar la venida de nuestro Redentor, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Esta tarde deseo que Dios les bendiga en gran manera, iglesia de Win. Deseo que la bendición de Dios les alcance, que el Señor les guarde, les proteja donde quiera que vayan, los libre de todo mal, los proteja en estos tiempos. Ese vallado del cielo cerque nuestras vidas, nuestra esposa, los esposos, los hijos, los nietos, cerque nuestros hogares. El Señor nos siga con su cobertura, guardando, protegiendo, y tener la esperanza que muy pronto nos vamos a reunir para vernos nuevamente, abrazarnos, estrecharnos la mano y desearnos bendiciones y todos juntos poder alabar al Señor. Agradezco mucho esta bendición, agradezco eternamente este privilegio, esta honra que Dios me da de poder hablar de esta palabra, que es lo que a nosotros los ministros o los hombres de Dios ha puesto en nosotros, de poder enseñar, hablar y entregar esto que ha puesto en nuestro corazón el Señor, que es su palabra, la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para esta tarde. Vamos a pasar a orar, a agradecer en este tiempo lo que el Señor nos ha entregado, lo que nos ha dado, y a poder decirle a la iglesia de Win, sus clases, junto a nuestros pastores y todos los que componemos esta iglesia, en el Señor poder decir firmes, adelante, el Señor es con nosotros. Oramos a nuestro Dios por esta palabra, deseando que Él la confirme y la bendiga, y por ella seamos todos bendecidos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde que hemos podido estar frente a tu palabra, deseamos que en esta tarde tu palabra se haga una realidad en nuestra vida. Bendíganos usted por ella. Señor, tu palabra decía esta tarde que la fe viene por el oír, y el oír lo que hemos estado escudriñando, lo que hemos estado leyendo, lo que hemos estado buscando, deseando que por ella, Señor, seamos, Señor, bendecidos. Señor, que por ella nuestra fe crezca, se aumente. Señor, queremos creer, Dios, en estos tiempos, de que en usted para nosotros hay una esperanza, de que en usted para nosotros hay un refugio, de creer que para usted, Señor, en nosotros manifestará su misericordia, su protección divina. Y en los tiempos complejos, Dios, aunque todo, Dios, a nuestro alrededor caiga y sea quizás destruido, entendemos que Dios, a pesar de todo aquello, nos ayudará como iglesia a mantenernos confiados y seguros. Señor, somos tu iglesia
que necesitamos mucho de usted. Deseamos que esta palabra usted la confirme, la bendiga, Señor, en la tabla de nuestro corazón, nos capacite para poder ponerla por obra, tener la confianza como iglesia suya que somos, de que estamos en el lugar correcto, de que estamos en el fundamento correcto, de que estamos confiando en el Dios de la salvación. Vendrán quizás dificultades, problemas, vendrán quizás muchas cosas en contra de nuestra vida, de nuestro contorno, pero confiaremos, Señor, plenamente, como lo decía, con una fe, aleluya, una fe inquebrantable, que Dios en su gran misericordia será a nuestro favor. Él ha prometido ser fiel. Ayúdanos, Dios, a tomarnos de esta palabra, Señor, como le dijo Elías a la mujer. Señor, oyó su palabra, ejecutó y recibió de parte suya lo que ella tanto necesitaba. Así también Eliseo, Señor, hubo la provisión. Y vino la calma, vino, Señor, la bonanza, la dificultad de aquella viuda. Prepáranos, Dios, para creer, para confiar y ser bendecidos por ella. Señor, queremos, Señor, ser cada día, crecer y ser, Señor, prósperos, Señor, de parte suya, en gracia, en poder, en virtud, y aferrarnos cada día más a sus promesas, las promesas que usted tiene para con nosotros, que son fieles y son verdaderas. Te damos gracias por todo, Dios. Señor, nos sentimos bendecidos y agradecidos por este tiempo maravilloso. Confirme esta palabra, Señor, grábela en la tabla de nuestro corazón y por misericordia se lo pedimos, que nos capacite para poder ponerla por obra para la gloria de su nombre. Todo lo pedimos, lo suplicamos bajo esa gracia bendita y en el favor maravilloso del Dios el Padre, por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria sean para Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, iglesia. A la distancia, Dios les bendiga a nuestros amados pastores. Y gracias por esta bendición para el Señor que vive, que tanto viene en nuestras vidas y que nos ha bendecido esta tarde. Para Él siempre será la honra, la gloria desde hoy y para siempre. Bendiciones y un abrazo a la distancia. Y Dios el Señor nos bendiga. Amén. Gracias, Señor.